Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados. Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a seguir nuestra serie David, Camino al Trono. He titulado el mensaje Realidad de la Guerra Espiritual. Y vamos a analizar hoy este capítulo de David. Y vamos a mirar tres personajes en esta mañana: David, Abigail y Nabal. Son tres personajes que van a estar en esta historia y en este suceso de la vida de David, camino al trono. Vamos a estar leyendo en el versículo 10 hasta el 13. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Amado Dios que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos has regalado, Señor. Padre, doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, por los que están en las redes en esta hora, Señor. Bendecimos cada familia representada, Señor Dios. Padre, y pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea hallando cabida en el corazón de cada uno de nosotros y que sea cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, aquí tenemos a David una vez más. El capítulo 25 comienza con algo interesante. Dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. En el versículo 1 vemos que muere David, pero en el versículo 2 dice: y se levantó David y se fue al desierto de Parán. El desierto de Parán es el desierto donde tuvo Israel dando vuelta casi por 38 años, vuelta consecutiva, antes de entrar a la tierra prometida. En este desierto va David y dice que en Mahón había un hombre que tenía una hacienda grande y era un hombre muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y llegó el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo de esquilar las ovejas, de quitarle la lana para venderla. Ese era el negocio. Eso era lo que daba plata en ese entonces. Entonces llegó el tiempo de los esquiladores y llegó a los oídos de David. David lo supo. Y entonces David mandó una comisión de jóvenes para que fueran a donde Nabal y le dijeran todo lo que ellos habían hecho y que obviamente pues les pagara por su servicio. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían protegido a los esquiladores durante todo un tiempo, día y noche. Si llegaban los filisteos y querían robarle las ovejas o querían maltratarlos, ellos estaban allí para defenderlos. Ahora recordemos que David tenía un ejército un poco notorio de 600 hombres. Siempre era un ejército representativo. Y David hacía esta labor, y lo más seguro es que no solamente lo hacía con Nabal, sino que lo hacía con varios potentados o varios hacendados, gracias, de esa época. Él hacía esta labor, los protegía. Pero
En el versículo número 10 ya vemos que Nabal le responde a los jóvenes enviados por David, ya que ellos le comentan a Nabal todo lo que David ha hecho, cómo ha protegido a los hombres de Nabal, a sus esquiladores y todo lo que ha hecho. Pero él responde de una manera interesante porque dice a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Quién es? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Me llama la atención que pregunta quién es David, pero sabe quién es su papá. O sea, él no sabe quién es David, pero sabe quién es el papá de David. Es interesante. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. En pocas palabras, le estaba dando un golpe bajo a David. Estaba diciendo que era uno que estaba huyendo. Le estaba diciendo una verdad, porque David sí estaba huyendo de Saúl. Era una verdad. En pocas palabras, le estaba diciendo que él era un desertor, que era un hombre no confiable y que por eso estaba huyendo de su señor, el rey. Y en el 11 dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladoras y darle a hombres que no sé de dónde son. Los jóvenes van y le cuentan a David lo que acaba de decir Nabal. Y aquí viene lo interesante. En esta serie hemos visto cómo Dios ha colocado en un proceso a David. Permitió que lo persiguieran, él huye, él trata de buscar soluciones en sus manos mientras que huye, pero se da cuenta que se equivoca y al fin llega a la cueva de Adulán y allí comienza su proceso con Dios. En ese proceso David aprendió a consultar a Dios cada paso que iba a dar. Pero aquí vemos a David haciendo algo diferente. Porque miren que en el versículo 13 dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. En pocas palabras, David se dejó llevar por sus emociones. Le dio rabia lo que Nabal acababa de decir, la manera como había hablado de él, y él toma la decisión de ir contra Nabal. En este momento, David no consulta a Dios. No está consultando a Dios, pero él tomó la decisión radical de llevar la justicia por su propia mano. Y no crean que él iba a ir a donde Nabal a preguntarle: ajá, ¿y tú por qué dijiste eso? No, él iba a matar a Nabal y a todo varón que hubiese en la casa de Nabal. No iba a quedar ninguno vivo. Eso era lo que había en el corazón de David. Parece que no hubiese aprendido la lección. ¿Por qué David no consultó a Dios y no le preguntó qué hacer? Pero amados, aún en nuestros errores, Dios tiene detalles. Porque Dios estaba preparando una mujer, ya la tenía lista. Era lo opuesto de David. Mientras que David en este lado estaba pensando en cómo ir y terminar con la casa de Nabal, en el otro lado había una mujer que en el versículo número 14 dice: pero los criados dieron aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, él los ha tratado mal, los maltrató verbalmente. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues,
mire lo que el criado le dice a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. En pocas palabras, le dio la papa caliente a ella. Le dijo, ahora el problema es tuyo. Mira a ver cómo lo vas a solucionar. Todos los días, ahora reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y aquí vemos a Abigail entrando en la escena. Una mujer decidida, una mujer que toma la decisión en el momento. No lo piensa dos veces, sino que enseguida toma 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos y se fue. Y como ya sabía por dónde venía David y ella conocía un atajo, pues entonces cogió el atajo y se encontró cara a cara con David. Una mujer decidida. Pero miren, más adelante miremos lo que dice la palabra. Dice que en el versículo 21, y David había dicho lo que ya él había premeditado, de lo que iba a hacer con la casa de Nabal. Porque dice, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David pensaba que la decisión que él estaba tomando tenía la aprobación de Dios. Él estaba seguro. Él estaba seguro que lo que él acababa de decidir, Dios estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, miren que en el versículo 23 dice, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Lo primero que hace Abigail es echarse la culpa de lo que su esposo había hecho. Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Nabal significa necio. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová y mal no se ha hallado en tus días. Y aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Esta mujer sabía quién era David, conocía a David, sabía el propósito que Dios tenía con David, sabía la promesa que reposaba sobre David y sabía aún más que Dios estaba con David. Ella lo tenía claro. Ella tenía claro que Dios estaba con David, y de esta manera ella visualiza y ella entiende que lo que ha determinado David en su corazón no estaba bien. En el versículo 31 dice: y entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa,
o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Miren lo que David le dice a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Una mujer diferente, amados. Una mujer que supo razonar en un momento crítico y de muerte, en un momento difícil, supo razonar. Y David le da gracias porque ella pudo ser ese obstáculo para que él no fuera a cometer lo que ya había dispuesto a hacer en su corazón. Y la verdad, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos una guerra que librar cada día. Tenemos una realidad, cada uno de nosotros. Aquí vemos a un David, pero yo podría preguntar en esta mañana, ¿cuántos de nosotros nos ha sucedido lo que le pasó a David? A pesar de haber aprendido una lección en Dios, volvemos y caemos en lo mismo. David ya había aprendido que tenía que consultar a Dios. Ya sabía cuando estaba huyendo que sus errores le costó la vida a 85 sacerdotes por decir una mentira. Y en toda su huida fue a tierra de enemigos, se hizo pasar por loco para poder salvar su vida, pero todo eso lo hizo sin consultar a Dios. Cuando él llega a la cueva de Adulán y tiene ese proceso, comienza su proceso con Dios, él reconoce eso, y cuando sale de ahí, siempre que daba cada paso, consultaba con Dios. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Voy o no voy? Pero aquí vemos a un David que él mismo tomó la decisión. Tengo 600 hombres, con 400 suficiente. Con 400 los borro del mapa y me quito eso de encima. Dejo un precedente para que los demás se den cuenta quién es David. Se dejó llevar por sus emociones. ¿Sabe quién estaba detrás de todo eso? Satanás. El jueves en la prédica el pastor decía algo que me llamó la atención. Él decía que la esposa de Job utilizó un eufemismo cuando decía bendice a Dios y muérete. Realmente lo que quería decir es maldice a Dios y muérete, pero no podía utilizar la palabra maldice. Entonces utilizó bendice. Y la pregunta es, ¿quién le dijo a ella que ese era el propósito y el objetivo de lo que se planeó en el cielo? ¿Quién le reveló a ella eso? Porque recuerden que Satanás venía a rodear la tierra y se encuentra y llega donde Dios y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ay, Dios, lo mejor que tengo. Y Satanás le dice, pues déjamelo para que vea que eso va a renegar de ti. Apenas yo comienzo a quitarle todo, reniega de ti. ¿Cuál era el objetivo? Que Job maldijera a Dios, que Dios renegara de Dios. ¿Cómo sabía ella eso? De la misma forma que Pedro le dice al Señor, Señor, no te suceda tal cosa. Cuando el Señor les está diciendo a ellos que es necesario que Él muera. ¿Y qué dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Satanás fue quien puso en el corazón de ella que dijera esas palabras. ¿Sabes por qué? Porque Satanás utiliza nuestras emociones,
nuestros sentimientos para manifestar, si nos dejamos guiar por ellos para manifestar lo que Él quiere que manifestemos. Y aquí vemos a David dejándose llevar por sus emociones. Pero amados hermanos, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro le hacía énfasis a la iglesia y a nosotros en este tiempo de que tenemos que ser sobrios y debemos estar alerta, debemos estar atentos, debemos estar pendientes, porque Satanás anda como león rugiente y él no es un león que simplemente ruge para asustar, no, es un león que ruge, pero su objetivo es devorar. No está jugando, es devorar, es acabarte, es destruirte. Ese es el objetivo de él. Y va a utilizar lo que tenga a la mano y lo que sepa que hay de nosotros que no está bien para llevar su objetivo y para destruirnos. En Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es la realidad de nuestra verdadera guerra. Tenemos un enemigo que nos quiere devorar, pero también Dios nos ha dado unas herramientas para hacerle frente, y entre esas tenemos la armadura de Dios. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pablo está revelando cómo está estructurado el reino de Satanás, que también está por jerarquías. Y lo que vemos allí, vemos que en el Antiguo Testamento se nos habla de principados, aunque no se menciona a Satanás muchas veces, sabemos que estuvo presente. Estuvo presente. La Biblia nos lo menciona cuando Adán y nos lo menciona cuando Job. Pero ¿quién crees tú que estuvo trabajando en el corazón de los hermanos de José para salir de él? Y podríamos mencionar muchos eventos del Antiguo Testamento donde él estuvo presente. Siempre lo ha estado. No es nada nuevo, siempre lo ha estado. Pero en nuestra realidad, a pesar de que tenemos un enemigo que nos quiere devorar y que Dios nos ha dejado las armas necesarias, hay algo importante, y es que en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos un enemigo, tenemos las herramientas, pero hay algo que tenemos que hacer: someternos a Dios. David estaba en ese proceso de someterse a Dios, y eso hacía parte de lo que David tenía que aprender rumbo al trono, porque él tenía que cumplir un propósito que ya Dios le había dicho por medio de Samuel, y Samuel ya no estaba, Samuel ya había muerto. Y ahora que Samuel muere, que el que Dios usa para ungirlo y decirle lo que Dios iba a hacer con su vida, ahora que él se levanta, David comete un error, que es el que vimos. Pero nuestra realidad, amados hermanos, nos lleva a que nosotros podamos entender realmente quién es nuestro Dios. Miren, Dios está dispuesto a oírnos. En Salmo 145, 18, 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le buscan, a todos los que le
buscan, ¿de qué? A lo que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los ¿qué? Y los salvará. Estaba atento si están leyendo. Ok. Y los salvará. David sabía que Dios le oía, que si él clamaba, Dios le iba a oír, pero no lo hizo. Aparte de eso, amados hermanos, Dios también es capaz y poderoso. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando en nosotros? La palabra nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. A David se le olvidó que Dios podía hacer justicia por él. Se le olvidó dejar el agravio de Nabal en manos de Dios y que Dios fuera el que hiciera justicia. Sin embargo, él decidió hacer justicia por su propia mano. Pero Dios era capaz y poderoso de tomar control de esa situación que estaba viviendo David. Pero él no lo hizo. Ahora, también necesitamos entender que Cristo tiene toda la autoridad. En Efesios 1, del 20 al 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, amados hermanos. En otras palabras, Cristo tiene autoridad, y esa autoridad también la ha delegado a la iglesia. Y tú y yo hacemos parte de la iglesia. Ahora, ¿cómo puedo yo ejercer esa autoridad que Dios me ha dado? Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, digamos que en este fragmento de la vida de David, vemos a un hombre que se dejó guiar en sus momentos por sus emociones, por lo que él pensaba, por lo que él creía, de la manera como él pensó que podía sortear la situación. Pero aparte de todo esto, amados hermanos, que nosotros necesitamos conocer y saber quién es Dios, también necesitamos entender la batalla espiritual a la cual nos enfrentamos. Y que para eso necesitamos de su poder y de su fortaleza, como lo dice Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí estaba Pablo hablando a los Éfesos y le estaba diciendo, frente a unas situaciones que ellos estaban viviendo, que era importante que ellos tuvieran en cuenta que necesitaban ser fortalecidos en el Señor y que solamente en el poder de la fuerza de Él podían salir adelante frente a las acechanzas del enemigo. Y aparte de eso, en el versículo 11 le dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Eso quiere decir que cuando comenzamos a entender nuestra realidad de la batalla espiritual, tenemos que ser conscientes de que el enemigo siempre nos va a acechar. Siempre vamos a ser un objetivo para él.
Recordemos que entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el botín preciado somos nosotros. Nosotros somos el botín. El reino de las tinieblas nos quiere, el reino de la luz también nos quiere. Pero la decisión, ¿quién la toma? Nosotros, amados hermanos y amigos. Yo decido a qué reino voy a pertenecer. Y aquí vemos que cuando nosotros decidimos por el reino de Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás. Enemigos número 1. Objetivo militar de él. Pero aparte de todo eso, el apóstol Pablo le estaba enseñando a los Éfesos de que hay una armadura que Dios ha dejado y que esa armadura nos permite estar firme frente a cualquier acechanza del enemigo. Y que es necesario que la utilicemos, porque no tenemos lucha. Y ahí comienza a explicar lo que ya había leído anteriormente, que había principado, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entes que tú no vas a poder enfrentar con tu razonamiento, con tu fuerza, con tu conocimiento, con la estrategia que te quieras inventar. No funciona así. Porque lo espiritual influye en lo natural. Y lo espiritual solamente se puede vencer con lo espiritual. Para de contar. Y aquí estaba Pablo diciéndole a los Éfesos, hay una estructura en el reino de las tinieblas. Pero si tienes la armadura, si ustedes se colocan la armadura de Dios, ustedes van a poder resistir en el día malo. Porque, amados, siempre va a haber un día malo que vamos a tener que enfrentar. Gústenos o no nos guste. Yo quisiera decirte, tu vida va a ser en bendición, eso bendición una tras otra. Pero va a llegar el día malo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en el día malo? ¿Cómo estás preparado para enfrentar el día malo? Y aquí Pablo le estaba diciendo a los Éfesos, para que ustedes puedan resistir en el día malo, tienen que colocarse la armadura y de esta manera van a estar firmes. En el 14 dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y comienza a hablarnos acerca de la armadura de Dios. Pero aparte de la armadura de Dios, amados hermanos, necesitamos también ser conscientes de que el enemigo nos acecha de diferentes formas. Las tentaciones del mundo. Ahora, en primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de ¿qué? Permanece ¿qué? Para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre vamos a tener los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida enfrente. Mientras que estemos vivos hasta que Cristo nos llame o Él venga, una de dos. Pero siempre van a estar ahí. Y Juan decía, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el Señor Jesús le decía a sus discípulos, si me amáis, guardad mi ¿qué? Mis mandamientos. Entonces nuestro amor debe estar puesto en Dios. Aparte de eso, otra de las acechanzas que el enemigo utiliza, o en la cual podríamos incluir, está nuestra propia carne. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto. Yo le pregunto en esta mañana, ¿quién ha experimentado alguna de esas? Todos. Todos hemos experimentado alguna de estas. Y esta es la lucha que tenemos con nuestra propia carne. Todos los días tenemos esa lucha. Cuando usted va en Transmilenio y lo insultan por estar en la mitad, usted se metió porque era el único espacio que había, pero el que va saliendo, eso no le importa y lo coge y lo insulta, le recuerda a la mamá. Y usted tiene que, Padre. O si no, el que llega y entra y ¡bum! Como quien entra por su casa y abran campo que llegué yo. Y golpea, pisa y hace lo que sea. Nos airamos. Es parte de nuestra naturaleza. El Señor Jesús decía, airaos pero no pequéis. Hay cosas, hay emociones que nosotros manifestamos porque estamos vivos. Y tenemos que manifestarlas. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él coge esas emociones, las controla y las sujeta. Y le dice a la carne cómo tiene que actuar. Y es en esos momentos cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame. Porque yo sí le digo 3 verdades. Ayúdame. Eso es a lo que nosotros también tenemos que enfrentarnos. Esa es la realidad que vivimos en ese mundo espiritual. Aparte de eso, amados hermanos, Satanás es experto en mentiras y engaños. Y por eso nosotros debemos estar pendientes, amados hermanos, y atentos y conocer las Escrituras, leer la palabra, porque el enemigo es experto en confundir, el enemigo es experto en engañar. David se dejó engañar por sus emociones, se dejó llevar y tomó una decisión que casi lo hace cometer un error que iba a marcar su vida. Porque Abigail, en el discernimiento y en el razonamiento que ella plantea, se lo muestra, se lo demuestra el error que iba a cometer por dejarse llevar por sus emociones. Pero mis amados, aparte de todo esto, Dios nos ha dado unas herramientas, como vimos anteriormente, la armadura que habla el apóstol Pablo a los Efesios, que dice en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para mí debía haber como que un orden, comenzar la armadura de arriba hacia abajo, pero no, aquí fue a lo contrario. Pero bueno, el yelmo cubría la cabeza, y nosotros sabemos que los pensamientos, que lo que nosotros pensemos, lo que nosotros decidamos aquí, determina nuestras acciones. Lo que decidamos en nuestra mente determina nuestras acciones. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a llevar cautivo cada uno de nuestros pensamientos a Cristo. Y el yelmo de la salvación lo que busca es eso, guardar y preservar nuestros pensamientos. ¿En qué? En la palabra. Aparte de eso tenemos la coraza de la justicia, el cinto de la verdad y el escudo de la fe. Cada uno de nosotros tenemos fe. Miren, el ateo más grande tiene fe.
Tiene fe. El ateo más grande puede decir, no, ahora que salga de mi trabajo, voy a ir a mi casa, llego a mi casa, me preparo una carne en bistec con unos patacones, bien rica. Él no lo ha hecho todavía, pero ya ya lo visualizó. Ya se pinta haciéndolo, pero no lo ha hecho. Y cuando llega a su casa, lo hace y lo materializa. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe. Eso es fe. Cuando nosotros aprendemos a utilizar el escudo de la fe, lo hacemos basado en las promesas que están en la palabra. Porque cuando el enemigo nos ataque, lo único que tenemos para defendernos es esto: la palabra de Dios. Pero si tú y yo somos de los que venimos a la iglesia nada más los domingos y tenemos una monotonía de la semana, vamos al trabajo, alistamos los chicos para la escuela, le ayudamos en las tareas, nos acostamos, descansamos, nos levantamos, en la misma mecánica todos los días, y llegamos el domingo a la iglesia, recibimos la palabra esperando que Dios le haya hablado al pastor para que nos dé algo a nosotros y mirar a ver si lo que el pastor está diciendo a mí me gusta y estoy de acuerdo, y si no, pues lo dejamos ahí quietecito porque eso no es para mí. Porque así somos nosotros. Así somos nosotros. Y entonces cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades, el enemigo que dice: este es pan comido. ¿Cómo se va a defender? ¿Con qué se va a defender? Allá de pronto, si se acuerda lo que el pastor dijo y de pronto lo dice al revés, ni siquiera como el pastor lo dijo. Porque hay algo y hay un detalle: cuando usted apunta, cuando usted viene y trae su cuaderno y usted apunta, usted puede retener el 75% de lo que se está enseñando. Pero si usted no apunta, usted el martes se acuerda por ahí del 35%, y el viernes ni del título del mensaje. No se acuerda de nada. Pero si usted apunta y usted escribe y usted repasa, usted lo va afirmando y lo va asimilando y lo va guardando y lo va aterrizando en su corazón. Por eso Pablo mostraba al cristiano como un soldado de aquella época. Y si lo traemos a esta época, podríamos imaginarnos un soldado con lentes nocturnos, con una escopeta, aparte de la escopeta con pistola, aparte de la pistola con un cuchillo especial, o sea, armado hasta los dientes, granadas, y con todas las municiones de reemplazo para cada una de las armas que lleva, que son de su dotación. Es un soldado totalmente diferente al que el apóstol Pablo. Pero si el soldado de hoy en día no sabe utilizar ninguna de sus armas, no tiene la preparación para utilizarla, es blanco fácil del enemigo en el campo de batalla. Si tú no te preparas, si tú solamente vienes a la iglesia cada 8 días porque mamá y papá te traen, o porque quieres agraciar a tu mamá o a tu papá y te importa un comino venir a la casa de Dios, simplemente vienes porque te toca. Cuando estés solas o solo y seas presa fácil del enemigo, no hay quien te ayude, porque no aprovechaste el tiempo. Tenemos un enemigo que es real y a veces ataca cuando las cosas están bien, cuando nos está yendo súper. ¿Sabes cuál es su especialidad? Cuando no lo esperas, cuando no esperas el ataque. Esa es su especialidad, porque sabe que cuando la sorpresa llega y te da donde él sabe que es, te derriba. Pero si tú no tienes palabra y fundamento, demoras para levantarte.
es difícil levantarte. Por eso cuando vengas a la casa de Dios, ve con la actitud de aprender, porque eso te va a servir para más adelante. Ahora de pronto estás en casa de papá o mamá. Ahora de pronto tienes todas las cosas bien en casa. Pero llegará un momento, así como llegó para Moisés, que Dios necesita despertarte y comenzar un proceso en tu vida, porque estás cerca del propósito por el cual Él te creó. Fueron 80 años Moisés y terminó apacentando ovejas, y él sabía que él era el libertador. Él lo sabía. Pero vemos a Moisés desistiendo de sus sueños, cuidando de unas ovejas que no eran de él. Pero había un Dios que sabía que había un momento preciso en que tenía que comenzar un proceso con Moisés. Y así lo hizo. Y lo hizo con muchos hombres a través de la historia de nuestra humanidad. No solamente hablando de los hombres del Antiguo Testamento, sino hombres que han existido en los diferentes ciclos de nuestra historia, que necesitaron comenzar un proceso para conocer a Dios. Y a veces Dios permite que Satanás haga lo que hizo con Job. Cuando todo estaba bien, cuando todo estaba en el esplendor, todo lo perdió. ¿Qué le quedó? Solamente Dios. Solamente Dios. La pregunta es, ¿tenemos que esperar que nos suceda a nosotros de la misma forma? Si Dios determina que te suceda lo que le sucedió a Job y le da permiso a Satanás, ¿cómo actuarías tú? Pregúntate. ¿Cómo reaccionarías? Cuando sepas que pierdes tu trabajo, que pierdes tu familia, ¿sigues amando a Dios? Que pierdes a lo que uno de pronto más ama, que es la familia, que te da la espalda. Porque si tú miras a Job y estudias todo el libro, tú ves que sus familiares aparecen a lo último, cuando todo está bien y es restaurado. Antes, ¿dónde estaban? Aún aquellos que eran sus amigos lo señalaron y lo criticaron. Pero eso hacía parte del proceso de Dios. Lo cierto, mis amados hermanos, es que Dios nos ha dado las armaduras para que nosotros las usemos y las pongamos en práctica. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Aparte de eso, amados hermanos, tenemos también otra arma potente, que es la oración. En Efesios 6, 18 al 19 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, la oración la debo utilizar para mí y para los otros, para los que están conmigo, para los demás. En pocas palabras, interceder por los otros. También, amados hermanos, necesitamos conocer la verdad y ser capaces de recordar las Escrituras. Y en Esdras 1 del 8 al 9 nos habla de cómo Ciro, cuando incursionó en Babilonia, cómo él encomendó a Esdras para que fueran y reconstruyeran la casa de Dios y los muros junto con Nehemías. Y lo primero que ellos hacen es llevar al pueblo a identificarse cómo estaba su situación con Dios. Y lo primero que hicieron es ir a las Escrituras. Fue lo primero que ellos hicieron.
Nosotros necesitamos conocer la verdad y ser capaces de recordar las Escrituras en los momentos más cruciales de nuestra vida, porque ellas son las que nos van a sostener. Gloria a Dios. Debemos aprender también que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo y alinearlos a la verdad de Dios en nuestras vidas. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente, amados hermanos. Y no olvidar que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Necesitamos ser redarguidos? Sí. ¿Necesitamos ser instruidos, enseñados, exhortados? Sí. Sí lo necesitamos. Todos los días lo necesitamos, amados hermanos. Y quien tiene la autoridad y la potestad para hacerlo es la palabra de nuestro Señor. Es importante conocer nuestra identidad en Cristo y la autoridad que nos ha sido concedida por medio de Él. Pero para que eso sea eficaz en nuestra vida, es necesario que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es: ¿estás crucificado con Cristo? ¿Estamos crucificados con Cristo? ¿Podemos decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros a lo personal lo puede dar, porque cada uno se conoce. Mis amados, David quiso hacer algo bueno, según él lo pensó, pero no era tan bueno. No consultó a Dios. Esto nos deja una lección muy grande a nosotros, y es siempre consultar a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Los errores de otros son lecciones para nosotros y enseñanzas. No tenemos que repetirlos. No estamos llamados ni destinados a repetir errores de otros, ni aún de nuestros padres, de nuestros familiares. Si estamos en Dios, simplemente Él nos llevará a que nosotros cumplamos su propósito, porque Él nunca, amados, desampara la obra de sus manos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. David sigue su proceso, sigue su camino al trono y sigue aprendiendo de sus errores. Hoy estamos nosotros del otro lado de la historia, no en el momento en que él la vivió, porque nosotros ahora vemos toda la historia completa, pero él que lo vivió paso por paso, es lo mismo de lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, paso por paso. Y llegar a la conclusión de que necesitamos de Dios en nuestra vida. Cuando vengas a la casa de Dios, valóralo. Valóralo. No sea que llegue el día en que te acuerdes de lo que no valoraste. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres maravilloso y eres especial. Gracias por cada una de las vidas, Señor Dios, aquí presentes. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestras dificultades.
Tú conoces nuestras barreras. Tú conoces los muros a los que nos enfrentamos. Pero Señor, tú eres el Dios que escuchas. Tú eres el Dios capaz y todopoderoso. Tú eres el Dios que tienes el control, el dominio, hoy y siempre, Señor. Tú eres el Dios que cambias nuestra historia en un segundo, Señor. Así como cambiaste la historia de José, de David, así como cambiaste la historia de Eliseo, de Elías. Señor Dios, así como cambiaste la historia de Josué, de Jonathan Edwards. Así como cambiaste la historia de muchos hombres que entregaron su vida a ti, Señor, y aprendieron a conocerte en la esencia, aún, Señor, en los mares de aflicciones y dificultades, Padre. Gracias porque tú eres fiel y eres maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, en esta mañana, Señor, que nosotros podamos, Señor Dios, Padre, tenerte a ti como primero en nuestras vidas, Señor. Que podamos utilizar tus armas, que podamos ser amantes de la oración y de la palabra, que podamos llenar nuestra mente, Señor, de tus promesas, Señor Dios, de tus mandamientos, de tus estatutos, Señor, de los deseos de tu corazón, Señor Dios. Que nuestro anhelo y que nuestro deseo sea, Señor Dios, deleitarnos en meditar en tu palabra, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a que te amemos cada día más y más, Señor Dios. Que podamos amarte a ti, Señor, y que podamos aborrecer las obras de las carnes, Señor. Que tu Espíritu Santo sea llenándonos en nuestro interior, en nuestro espíritu, Señor, para que nuestro espíritu tome fuerza, Padre. Y cuando lleguen las dificultades, Señor, nuestro espíritu pueda decirle a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestra alma, cómo tiene que actuar, Señor, y qué tiene que hacer, guiados por ti, Señor. Padre, bendecimos a este pueblo, Señor Dios. Padre, declaramos la bendición tuya sobre sus vidas, sobre sus hogares, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a amar tu presencia, Señor Dios. Padre, Señor, que nuestra realidad, sea cual sea, Señor, no nos aísle de tu presencia, sino que al contrario, Señor, estemos en las buenas, estemos en bendición o estemos en aflicción, de igual manera que amemos tu presencia, mi Rey. Te damos las gracias y te damos un fuerte aplauso, Rey, porque solo tú, mi Dios, te lo mereces, Padre. Te damos las gracias y la honra, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.